Laura Mintegi. Nos vamos ahora en directo al Congreso. Allí se encuentra la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, Merche Aizpurua. Egunon. Egunon, guztioi. Empezamos hablando, como no, de la reforma laboral. Lo primero, ¿cuándo ha hablado por última vez con el Gobierno? Bueno, creo que la última conversación ha sido este fin de semana. No sabría decirte exactamente cuándo, el viernes o así pudo ser. Pero bueno, en principio no hay modificación en sus posiciones. No hay modificación en sus posiciones. ¿Han quedado en volver a hablar esta semana? Tenemos contactos continuos. Supongo que volverán a hablar. Hoy he leído en la prensa que el PSOE también quiere hacer otra nueva ronda entre los representantes políticos. Bueno, veremos, pero en cualquier caso creo que nosotros hemos tenido una actitud muy clara, muy nítida desde el inicio de este debate. Creo que no podemos hablar ya con más claridad y nuestra posición es que o el acuerdo se modifica o no avalaremos esta reforma laboral. Porque, entre otras cosas, aprobar esta reforma laboral sí es perpetuar la reforma de Rajoy. ¿Su contacto es con Unidas Podemos o con el PSOE? Con la parte, quiero decir, del gobierno de Unidas Podemos, de Yolanda Díaz, o del PSOE. Son con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, el ministerio que dirige Yolanda Díaz. ¿Y qué es lo que le proponen a ustedes? ¿Ve algún tipo de avance o ahora mismo diría que por lo que les proponen no hay nada que hacer? Bueno, con la propuesta que nos hacen no modifica en nada a lo que está acordado ya entre el gobierno, patronal y comisiones obreras y UGT. Es un acuerdo que, tal y como está, y si se mantiene en los términos en los que está establecidos, es un acuerdo para no derogar la reforma laboral. Las nuestras son propuestas de sentido común, que de no incluirse en la reforma laboral van a ser las fuerzas del gobierno quienes digan que no a esto. Dirán no a la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales, que es una de las cuestiones que pedimos que se cambien y que se incluyan dentro de la reforma laboral. Dirán no a recuperar las indemnizaciones por despido de 45 años, dirán no a una autorización administrativa, sobre los ERES, y dirán sí a mantener los aspectos más lesivos de la reforma del Partido Popular. Así lo vemos nosotros y así es. ¿Y les valdría que sus propuestas se incluyeran en un proyecto de ley posterior, a cambio de su abstención o de su voto a favor a este texto, después hubiera, digamos, una segunda negociación, un segundo proyecto de ley en el que entraran estas propuestas que ustedes hacen? ¿Eso le valdría a EH Bildu? Pues no, porque eso no sirve para dar protección a los trabajadores. Estamos hablando de una cuestión que afecta a millones de personas, que va a afectar a las generaciones de ahora, posiblemente a las siguientes también que vengan. El tema tiene suficiente calado para tomárnoslo muy en serio y no buscar subterfugios que además no van a solucionar la cuestión. Si se toman medidas posteriormente fuera de esta reforma laboral, hay cuestiones en las que siempre imperará lo que diga la reforma laboral. Es el caso de la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales. Son normativas de diferente rango y no podemos estar sujetos a interpretaciones que se hagan de la ley, que es donde terminarían todas estas cuestiones en caso de que la reforma laboral no las contemple. Y además es que hay una cuestión que es básica. Hace unos meses todos, tanto el PSOE como Unidas Podemos, estaban de acuerdo en una serie de cuestiones que suponían derogar la reforma laboral. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo, en estos 2 meses, 3 meses, para que lo que se dijo que se iba a llevar a efecto no se lleve a efecto? ¿Ha ganado la patronal? Viendo la satisfacción con la que están reaccionando la derecha y también la patronal, yo creo que sí, que si es de alguien algún triunfo, esto es de ellos, es de la patronal y es de la derecha. Incluso Fátima Báñez, la ministra que llevó adelante la reforma laboral de Rajoy, aparece exultante con esta reforma, con lo cual no lo digo yo, lo dicen ellos. Si al final sale la reforma laboral con apoyos de Ciudadanos o de PP o de otros partidos, ¿quedará tocada su relación con el gobierno, tocada, hundida o no, o inalterable? Bueno, por un lado quedará tocada la credibilidad del gobierno. Y es cierto que respecto a Ciudadanos el PSOE siempre ha tenido la tentación de mantener abierta esa ventana de Ciudadanos, pero nos parece que es una aritmética de corto alcance, que no tiene recorrido apenas.
Es probable que tras la reforma laboral, y si se hace con Ciudadanos, alguien tenga la tentación de buscar un atajo de un poco de comodidad para el resto de la legislatura, pero llegan muchas leyes y si quieren volver a gobernar con políticas progresistas tendrán que acordarlas con nosotros y no con Ciudadanos. Pactar con Ciudadanos es sinónimo, ya sabemos lo que es sinónimo de políticas neoliberales, es sinónimo de recentralización y es incompatible con dar una salida progresista y plurinacional a las cuestiones, a la crisis derivada de la pandemia y a otras crisis que siguen abiertas aquí y que tienen necesidad de solución. Por tanto, si el pacto finalmente es con Ciudadanos, entiendo que quedarán afectadas sus relaciones con el Gobierno para futuras negociaciones. No, si lo que quieres decir es si el bloque progresista de apoyo al Gobierno se pone en riesgo, yo no lo situaría ahí. No debería cambiar el rumbo de la legislatura. Sobre todo, y creo que lo tendrá en cuenta el Gobierno, porque las fuerzas soberanistas sumamos cerca de 30 diputados y Ciudadanos solo puede aportar 9 diputados, así que nuestra actitud no va a cambiar. Vamos a seguir apoyando en las políticas progresistas que este Gobierno pueda llevar a efecto. Y nos parece que en este caso, en el de la reforma laboral, no es una reforma progresista, no es un cambio progresista el que se está aplicando, y de ahí nuestra negativa. ¿Cómo calificaría ahora mismo las relaciones de Euskal Herria Bildu con el Gobierno de Sánchez? Son correctas, cordiales, bien, como tienen que ser, me parece, vamos. ¿Confían que pueda acabar la legislatura? Porque evidentemente desde algunas fuerzas de la oposición le piden una y otra vez que convoque elecciones. ¿Usted cree que, mejor esto que lo que pueda venir? Pues yo creo que nosotros desde luego no vamos a entrar en el juego que está manteniendo el PP, la derecha, Vox, incluso Ciudadanos en algunos terrenos y en algunos momentos, ¿no? Nosotros queremos que esta legislatura continúe, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, porque no vamos a cejar en nuestro empeño de buscar espacios de encuentro y compromiso también entre las izquierdas del Estado, que creemos que a través de ellos se consiguen acuerdos e iniciativas que mejoran la vida de los vascos y las vascas, y este Gobierno creemos que debe seguir apostando, o debe apostar, y hay que empujarle a ello, por el camino de la transformación y los avances sociales, y ahí nos encontraremos. Hombre, si apuestan por otro camino, como puede ser el de Ciudadanos, pues no estaremos ahí. Tendrá que elegir Sánchez con quién y qué políticas quiere llevar adelante en esta legislatura. En lo que queda de legislatura, por nosotros no será, desde luego. El Partido Popular ahora va por ustedes, o más bien va por Sánchez, después de que la dirección de Sortu ya ha elegido a David Pla, ex jefe de ETA, como número 3 de esa dirección de Sortu, que haya sido elegido por la militancia como responsable del marco de orientación estratégica. El PP le plantea a Pedro Sánchez que este es un motivo más para no establecer alianzas con EH Bildu en el Congreso. ¿Confía en que Sánchez no le haga caso, que no enturbie este hecho su relación? Es una constante por parte del Partido Popular. Creo que no hay sesión plenaria en la que el Partido Popular no lo haya intentado de esta forma y no lo haya puesto sobre la mesa. O sea que nada nuevo bajo el sol en este Madrid, en este Congreso de los Diputados. O sea que no le consta, desde luego, que a Sánchez no le haya gustado el nombramiento de David Pla. No ha llegado por lo menos a sus oídos. Bueno, no lo sé. Yo creo que con el nombramiento de David Pla, lo que tenemos que tener en cuenta que es la mirada al futuro lo que nos tiene que llevar a dar pasos en la construcción de una convivencia democrática inclusiva en todos los terrenos, ¿no? Sin olvidar el pasado, por supuesto, pero desde una mirada constructiva y no obstaculizadora, que solo busca el desgaste del adversario político. Ha mostrado ya desde Euskal Herria Bildu su rechazo al envío de tropas al Mar Negro y a Bulgaria a cuenta de la crisis en Ucrania. ¿Confía en que finalmente no se produzca? Espero que no se produzca, porque la decisión que ha tomado Margarita Robles, sin el aval del Parlamento, además, es realmente criticable y censurable. Desplegar aviones de combate, enviar tropas
posicionarse con la OTAN y hacer ese seguidismo que se está haciendo a los intereses de Estados Unidos, la verdad es que no es aceptable y nos coloca en una situación de riesgo. Creemos que es un error terrible, que es preocupante y que nos lleva a una situación de absoluta emergencia. No es el mejor ejemplo de responsabilidad de un Estado. Nos puede poner al borde de la guerra aquí en Europa y puede tener muy graves consecuencias. Creemos que el camino a seguir es profundizar en los esfuerzos diplomáticos y en ningún caso abocarnos a una guerra. El gobierno español, el Consejo de Ministros, va a aprobar hoy la subida del 2,5% para las pensiones contributivas. ¿Cómo calificaría esta subida? Bueno, es la que se acordó dentro del Pacto de Toledo. Es insuficiente, pero bueno, quien tiene unas pensiones mínimas, realmente cualquier cosa le vendrá bien, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que las pensiones mínimas se tienen que subir todavía más, que además hay margen para hacerlo. El Gobierno se comprometió a que en esta legislatura se acoplaría a las necesidades reales las pensiones de viudedad que afectan a tantas mujeres, fundamentalmente son mínimas y tan mínimas también. Hay muchísimo por hacer todavía en el tema de las pensiones para que esto sea representativo de un reparto de la riqueza justo que nos tiene que alcanzar a todas y a todos. Y sobre el acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el presidente del Gobierno, la Iglesia dispuesta a devolver 1 millar de bienes inmatriculados por la Iglesia, tiene casi 35.000, así que serían 1.000 de 35.000 bienes inmatriculados. ¿Qué le ha parecido este anuncio de la Conferencia Episcopal? Bueno, me ha parecido curioso el que haya dicho que sean solamente 1.000 las que reconoce, y luego veremos, a ver, porque al parecer de estos 1.000 que parece reconocer, dice que tampoco, en la mayoría de los casos, tampoco sería ajustado a derecho. La Iglesia durante años y años se ha apropiado de bienes que no eran suyos, y creo que es la punta del iceberg. Naturalmente que hay muchísimos más. Hay listados en Navarra, lo que se hizo fue un expolio continuo y lo hizo la Iglesia, y creo que se tiene que devolver lo que se quitó a la ciudadanía. Pues Merche Aizpurua, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, gracias por habernos acompañado esta mañana en directo en Boulevard desde nuestro set ahí en el Congreso de los Diputados.